En este video vamos a ver cómo se realiza el análisis nodal cuando se tienen fuentes de voltaje, tanto entre nodos de no referencia como entre nodos de no referencia y de referencia. Entonces, con fuentes de voltaje, ¿sí? Para eso tenemos este circuito. Lo vamos a hacer más bien como un ejemplo en donde se ven dos fuentes de voltaje, ¿sí? entre diferentes nodos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues observar que tenemos 4 nodos: 1, 2, 3, ¿sí? 4 con este ya lo seleccioné como el nodo de referencia, ¿sí? Y pues me quedan estos tres nodos con fuentes de voltaje. Para el caso del análisis nodal con fuentes de voltaje, digamos que tenemos dos opciones. Por ejemplo, fuentes que están entre un nodo que no es de referencia y tierra, como sería en el caso de esta de 10 voltios, esta fuente de 10 voltios, o tenemos fuentes de voltaje entre nodos diferentes al nodo de referencia, pues que es el mismo tierra, como es el caso de esta fuente de 5 voltios, ¿sí? Entonces, para el caso de las fuentes que están entre un nodo que no es de referencia, que no lo seleccionamos como tierra y tierra, pues lo único que hacemos es decir que el voltaje en este nodo es exactamente igual al voltaje de la fuente. O sea, ya sabemos que en este nodo hay 10 voltios, ¿sí? Es muy sencillo si se tienen ese tipo de fuentes de voltaje. Si se tienen estas fuentes de voltaje, las que están entre dos nodos que son diferentes, que ninguno de esos nodos es tierra, se hace lo que se conoce como un supernodo, ¿sí? ¿Qué es un supernodo? Pues cogemos los dos nodos en los cuales está conectada la fuente, ¿sí? La fuente de voltaje, y eso lo consideramos como un nodo completo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que cuando tomamos este nodo, todas las corrientes que entran y salen en ese nodo deben cumplir la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Lo voy a hacer a modo de ejemplo para que realmente se vea cómo es el proceso. Y además sabemos que entre estos dos nodos pues hay 5 voltios, no puede haber más, es independiente de la corriente que pasa por aquí. Entonces esa es otra ecuación que tenemos en el circuito. Esa ecuación realmente sale de aplicar mallas en este lazo cerrado, en esta malla, ¿sí? Hagámoslo para que quede un poco más claro, ¿sí? Como ya sé que este nodo vale 10 voltios, no le voy a poner ningún nombre. A este nodo, el voltaje en este nodo lo voy a llamar V1. El voltaje en este nodo lo voy a llamar V2, ¿sí? Voy a intentar aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en esta malla. Entonces necesitamos colocar las corrientes del circuito. Como realmente no sé para qué dirección van las corrientes, porque pues para eso necesitaría resolver el circuito, pues las voy a colocar todas saliendo, digamos, para hacerlo un poco más simple. Entonces esta corriente sale y esta corriente sale, ¿sí? Voy a llamar a esta corriente I1, voy a llamar a esta corriente I2, voy a llamar a esta corriente no I3 sino I', ¿sí? Entonces, para hacer nuestra ley de corrientes de Kirchhoff, sabemos que pues es la sumatoria de todas las que salen es igual a la sumatoria de todas las que entran. Lo voy a hacer aquí. Entonces queda I1 más I2 más I' es igual a 0, ¿sí? Sabemos que I1 pues sería, en nuestro caso, aplicando ley de Ohm, sería V1 menos 10 voltios, que es este nodo de acá, sobre 2 ohmios, y 2 sería V1 sobre 8 ohmios, pero no podríamos decir que es I'. ¿Por qué? Porque hay una fuente de corriente y la fuente de corriente
de la fuente de voltaje no nos dice absolutamente nada sobre la corriente. No tenemos una relación específica entre la corriente y el voltaje en esa fuente de voltaje. Entonces, realmente para eso se hace el supernodo, para que realmente no tengamos que lidiar con esta corriente I', ¿sí? Después vamos a ver realmente cómo se puede hacerlo con esta corriente I', pero pues es un poco más complejo. Entonces, como aquí no sabemos realmente qué colocar, cuál es la relación entre la corriente y el voltaje, entonces para eso hacemos el supernodo. ¿Cómo se hace el supernodo? ¿Sí? Supernodo, cogemos esto como si fuera un nodo, todo esto como si fuera un nodo, y aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff a ese nodo. Pero para eso pues tenemos que poner la corriente que sale de este nodo acá, sería, lo voy a llamar I3, ¿sí? Y la corriente que sale de este nodo acá también sería I4. Entonces, por la ley de corrientes de Kirchhoff, ahora sí sobre el supernodo, tenemos que I1 más I2 más I3 más I4 es igual a 0, ¿sí? Y esto, voy a bajar un poco aquí para poder estar un poco más cómodo. I1, pues ya sabemos que es B1 sobre S, eso no ha cambiado. B1 menos 10 voltios sobre 2 ohmios más I2, tampoco ha cambiado, B1 sobre 8 ohmios, ¿sí? I3, ¿qué sería? B2, como la corriente va para allá, menos menos 10 voltios sobre 4 ohmios, ¿sí? E I4 sería B2 sobre 6 ohmios. Y esto es igual a 0, ¿sí? Aquí ya aplicamos nuestra nuestra ley de corrientes de Kirchhoff al supernodo, que realmente sería el único nodo de nuestro circuito. Pero como ese supernodo está conformado por dos nodos, ¿sí?, pues necesitaríamos otra ecuación para resolver nuestro sistema, dado que tenemos dos incógnitas, B1 y B2, ¿sí? Esa otra ecuación realmente sale de la relación de voltajes entre estos dos nodos. ¿Cuál es la relación de voltajes de estos nodos? Pues 5 voltios. Sabemos que B2, acá aparece B2, y B2 está con relación a tierra, entonces lo voy a poner así como en naranja. B2 es el voltaje en esta resistencia con esta polaridad. Y B1 es el voltaje en esta resistencia, lo voy a poner un poco cargado aquí, en esta resistencia con esa polaridad. Entonces podemos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en este nodo. Siguiendo, digamos, esta dirección de corriente, tendríamos que este es el voltaje B1, ¿sí?, el cual sería negativo porque pues entro por negativo, y lo voy a colocar acá con naranja, menos B1, ¿sí? Sigo por el mismo lazo, ¿sí?, y llego a 5 voltios, sería, entro por más, entonces más 5 voltios, ¿sí? Y sigo, y entro por más, y esto es B2, más B2 es igual a 0, ¿sí? Entonces, perfectamente tenemos, si todo lo pasamos para allá, si B1 y B2 lo pasamos para allá, me queda que 5 voltios es igual a B1 menos B2. Y esto es lógico. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice o qué hace la fuente de voltaje? Pues colocar un voltaje entre sus dos terminales, ¿sí? Y las dos terminales en este circuito están conectadas, la positiva a B1 y la negativa a B2. Entonces, entre B1 y B2 debe haber 5 voltios, ¿sí? Esto y esto lo expresa esta ecuación, ¿sí? Entonces, con esto, estas son mis dos ecuaciones
obtenidas de mi circuito, ¿sí? Cabe señalar que si se tienen este tipo de fuentes de voltaje entre los dos nodos, siempre va a salir un supernodo y por lo tanto vamos a necesitar de la ley de voltajes de Kirchhoff para sacar nuestra ecuación adicional que realmente modela cómo aparecen los voltajes en esta rama y cuál es la relación de voltajes entre los dos nodos entre los cuales aparece la fuente de voltaje, ¿sí? Pues ya tenemos las dos ecuaciones, ya podemos resolver nuestro circuito. Recuerden, cuando aparecen fuentes de voltaje entre un nodo que no es de referencia y la Tierra, que es el nodo de referencia, pues es muy fácil, se selecciona de una vez, se le pone el valor de una vez a ese nodo. Y cuando aparecen fuentes de voltaje entre dos nodos, los cuales ninguno de ellos es el nodo de referencia o Tierra, pues se hace un supernodo y se toman todas las corrientes que entran o salen del supernodo.